Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Vamos a alabar al Señor, a exaltar su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que estén conectados, los que están hoy buscando del Señor. Vamos a cantarle al Señor, decirle que tenemos un amigo que nos ama. Gloria al Señor. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor. Que te ama, que te ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jesús. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompas las cadenas.
virtud mi alma será llena, y las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma será llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena, que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena, y de virtud mi alma sea llena, y de virtud mi alma sea llena. Amén. Qué bendición cantarle al Señor en esta noche, y vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Amén. Está con nosotros nuestra hermana Celia. Saludamos a mi hermana Celia. Dios le bendiga en esta noche. Vamos a prepararnos para estudiar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, mis hermanos, aquí toda la iglesia, Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar de una vez a la palabra del Señor, al libro de Mateo. Libro de Mateo. Gloria a Dios. El capítulo 23. Mateo 23. Gloria a Dios. Este capítulo es muy interesante y se va a mencionar en el capítulo varias cuestiones en cuanto a la ley. Entonces, por esto voy a estar utilizando una versión más clara, que es la versión del lenguaje actual, por algunos términos de la ley o costumbres que de pronto no se entiendan en la versión Reina Valera. Amén. Vamos a leer Mateo 23. Amén. Mateo 23, en el capítulo 22 habíamos quedado en esa confrontación que tuvo Jesús con los fariseos. Amén. Con los fariseos Jesús tuvo algunas preguntas y él las respondió. Recordemos que se respondió sobre la resurrección, se hablaba de la vida después de la muerte de una mujer que tuvo 7 maridos, y de quién sería esposa allá en el cielo. Y Jesús responde. Todo este tema lo habla Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a toda la iglesia que está en esta noche. Amén. Dios les bendice, y estamos comenzando el estudio, estos minuticos cortos pero sustanciosos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 23. Voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice: tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos. ¿A quién les dijo? Está hablando con la gente y con los discípulos. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Amén. Aquí en la otra versión, Reina Valera, dice: la cátedra de Moisés se sientan los escribas. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos,
que es que sabían, conocían la Biblia, los fariseos y los escribas. Ustedes deben hacer, verso 2, verso 3, todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. En esta versión es más claro, ¿cierto? Enseñan una cosa y hacen otra. Jesús no estaba en contra de la Biblia, de lo que enseñaba los mandamientos, la ley, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. No estaba en contra, y dice que debían aprender de los fariseos, pero solo lo que enseñaban, más no el ejemplo que daban los fariseos, porque ellos decían una cosa pero hacían otra. Amén. Verso 4. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Ellos le decían a la gente: hagan, tienen que hacer esto, hacer lo otro, cumplir los mandatos de la ley, pero ellos no lo hacían, ni siquiera se esforzaban. Decían a la gente: tienen que ir a los cultos, tienen que ir al culto del miércoles, tienen que hacer esto, que hacer lo otro, pero ellos no hacían nada, no iban, amén, no oraban, o para traerlo a nuestro contexto, amén. Verso 5, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia. Este versículo en la Reina Valera está un poco confuso, por eso lo leo en esta versión. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes estas cajitas y los flecos, ¿sí? Y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Esto era costumbre. En esta versión dice diferente, ¿no? Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, que habla de esas cajitas donde colocaban ¿qué? Versículos, amén, colocaban versículos y se colocaban todo eso en la frente para que dijeran que ellos hasta la Biblia la tenían pegada a la frente, los sabiondos que eran, ¿no? Y que los admiraban, y los flecos de los vestidos y todo eran colorines y grandes para que la gente los distinguiera, los admirara. Esto se permeó en la iglesia tradicional con las túnicas de los curas, ¿no? Los curas y sacerdotes empezaron a colocarse ropas extrañas, y esto Jesús lo veía en sus tiempos. Verso 6. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, recuerden que las fiestas no eran las fiestas como las de hoy, parranda vallenata no, ni nada de eso. Eran fiestas judías, festividades religiosas, amén. Y asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes, amén. En las sinagogas estar en las primeras sillas, dice la otra versión. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros, en el verso 3, en el verso 7, amén. Que los llame rabí, o sea, maestro. Entonces eran personas que les gustaba que les trataran con el título, muy parecido a algunos que les gusta que los llamen apóstoles, ¿no? Ya no son pastores, sino ahora tienen que llamarlos apóstoles o profetas,
y el título es muy importante y les gusta que les rindan pleitesía, ¿no? En la congregación, aunque debe dársele el respeto y la honra a los siervos de Dios, ¿no? Pero estos fariseos vivían solo para eso. Eso era lo que les gustaba a ellos, que los trataran bien. Amén. Esa es una mala señal de falsos maestros, una señal cuando alguien es un falso maestro. Ellos, ¿qué más vimos que hacían? Se pegaban en la frente, ¿qué? Versículos, como en cajitas de cuero, y se la amarraban en los brazos, cajas llenas de versículos, ¿sí? Todo para que pensara la gente que la palabra estaba por todo lado y que se la sabían y que eran maestros por eso, por su apariencia, pero no es así. Las apariencias engañan, ¿no? Las apariencias engañan. Ahora sigue diciéndoles el verso 8: pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros o apóstoles o rabinos o profetas. ¿Qué debemos hacer nosotros, los seguidores de Cristo? No esperar que nos rindan pleitesía, nos den un escalafón. Amén. A mí hay personas que no me llaman pastor, y hay pastores, incluso pastores que a uno no le llaman pastor, le dicen hermano, le dicen de otra forma, pero no. Carlitos, dice la pastora. Pero eso no es problema. No se me va la unción, el llamado no se acaba por eso. Pero hay pastores, hay personas que sí les ofende eso. Y Jesús dice: no esperen que los llamen maestros. ¿A quién le está hablando Jesús? Retomamos: a los discípulos y a la gente que lo seguía. Muy bien. Verso 9: no le digan Padre a nadie. Vea, error, debería leer esto los de la Iglesia Católica. Dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Amén. Y ese es un error de la Iglesia tradicional. Se le llama Padre. En la Biblia aparecen pastores que en el Nuevo Testamento se llamaban obispos. Amén. Obispos o los ancianos de la iglesia. Pero Padre, Jesús mismo dice: no llamen a nadie Padre. No le digan Padre a nadie, porque el único Padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Amén. Ahora, hay una aclaración, cabe una aclaración. Nosotros seguimos la visión de los padres espirituales, pero esta visión es distinta, no en jerarquía, porque aquí está hablando Jesús de las jerarquías del Padre, el Maestro, esos títulos. Entonces el título de Padre, no sé cómo serán esos títulos en la iglesia tradicional: cura, párroco, padre, cardenal y obispo, y ahí hay cierta jerarquía que eso no lo instituyó el Señor. Amén. Entonces, cuando se habla de padre, no se habla de la función de un padre hacia el hijo, del cuidado de un creyente hacia otro nuevo creyente, hacia una persona que está comenzando. Amén. No se habla de eso, sino se habla del título, de la jerarquía, de rendirle como pleitesía a alguien, como si fuera
igual que Dios, porque solamente Dios es nuestro Padre, pero el trato de un padre hacia un hijo es el que enseñamos en la iglesia. No sé si entendemos la diferencia. Amén. Bueno, seguimos. Verso 10. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, dice esta versión. Por eso me gusta esta versión. Aquí dice no sean llamados maestros, y aquí dice líderes, porque hoy en día los líderes en la iglesia se les llaman así, ¿no? Líderes. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. Amén. Tremendas esas palabras. Amén. Que los trate como líderes, que los trate como maestros. ¿Qué está queriendo decir el Señor a los discípulos y a la iglesia? Que en la iglesia no hay jerarquías, no hay nadie más que nadie. Amén. Hay gente que sabe más la Biblia que otros, hay gente que tiene unos dones espirituales diferentes, pero cada uno se edifica con el hermano. Amén. Jesús no está avalando esas jerarquías humanas. Esas jerarquías humanas no las avala el Señor. Amén. Ni esperar que lo traten como líderes. En pocas palabras, Jesús lo que está enseñando a la iglesia es que no se le debe esperar, el que le sirve a Dios no debe esperar que le rindan pleitesía, que lo aplaudan, que lo halaguen. No debe esperar eso. Amén. Y si espera eso, está mal enfocado el siervo de Dios. Amén. El siervo de Dios está mal y debe tener cuidado porque su corazón quizás se está torciendo. Amén. Aquí a veces en las iglesias vienen personas con ansias de liderazgo, de querer predicar, de querer hacer muchas cosas, y su propósito no es servir a Dios en el fondo del corazón, sino ser respetados, ser reconocidos, tener fama dentro de la iglesia por lo menos, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos. Amén. Vamos al verso 11. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de todos. Amén. Esa es la lección que da. No, el más importante no es el que llama más la atención como los fariseos, sino el que le sirve a los demás. Amén. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, dice esta versión. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Amén. Ahí lo dice de otra forma, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esa es una realidad en la iglesia. En la iglesia, ¿cuáles son las personas que deben tener más atención? ¿Quiénes? ¿Los líderes? ¿O quiénes? Los nuevos creyentes, ¿cierto? Más atención, son más importantes para la iglesia. El pecador que se arrepiente, tanto así que Jesús deja las 99 y se va a buscar una que se había perdido. Pero en la iglesia muchas veces hay líderes que anhelan más atención del pastor que las ovejitas que están comenzando. Amén. Que exigen más atención del pastor o del líder también, pero no es así. Al contrario, los líderes están para ayudar a pastorear, ayudarle al pastor. Ellos también son pastores, como lo hablamos aquí en la iglesia. Aquí todos, no es solo el pastor, todos
debemos desarrollar esa labor de pastor en su casa, en su vecindario, en su trabajo, en su familia. Amén. En la iglesia también, con nuevos creyentes, con hermanos que estén pasando aflicciones. No solamente es el pastor el que debe estar pendiente, sino también los llamados líderes. Amén. Y esto lo dice el Señor porque debe ser una realidad en la iglesia. Los más humildes, los que no saben ni un versículo, los que están comenzando, ellos son los que reciben más atención. ¿A quiénes se les da aplauso aquí a veces en la iglesia? Cada domingo, ¿a los líderes? ¿A quiénes? A los nuevos, ¿cierto? A las personas nuevas, a ellos se les da aplauso, pero a los líderes, pues nunca se les da aplauso. Y el hecho de que no se les dé aplauso no debe ser motivo de enojo ni de tristeza. Amén. Porque así lo establece el Señor en su iglesia. Sigamos leyendo. Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley en el verso 13. Ahí le va a hablar ¿a quiénes? A los escribas y fariseos, escribas o maestros de la ley. Los escribas, ellos traducían, escribían la Biblia, eran como copistas, no había imprenta, no habían fotocopias. Entonces estaban los escribas, que eran los encargados de escribir. Si alguien necesitaba una Biblia, no podía sacarle fotocopia. El escriba los escribas eran los encargados. Por lo tanto, ellos conocían la Biblia muy, muy bien. Amén. Ahora Jesús le va a hablar a los fariseos, a nosotros, a sus discípulos y a la gente que sigue a Jesús. En estos primeros 12 versículos que nos dice el Señor, hay varias cosas. Concluyamos para tener una idea, concluyamos estos primeros 12 versículos. Primer cosa que nos dice el Señor, que sí debemos obedecer la Biblia, aprender de la gente que sabe Biblia. Amén. Pero a veces esa gente que sabe mucha Biblia no son ejemplos a seguir. Por ejemplo, los pastores tenemos maestros. Cuando uno estudia para pastor, uno tiene maestros que le enseñan. En la iglesia católica hay muchos curas que son eminencias en la teología, en la Biblia. Sin embargo, muchos de esos maestros no son un ejemplo a seguir. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? En otro versículo dice: retened lo bueno, desechar lo malo. Cuando uno está creciendo en el Señor, yo a veces escucho buenas enseñanzas, pero la persona como tal, el predicador o la persona, a veces no es un ejemplo a seguir, ¿sí? Puede ser que a través de un video de cierto pastor que no es ejemplo a seguir, Dios dé una buena palabra. Amén. Entonces lo que hay que retener es la palabra, mas no mirar a la persona, no seguir a la persona. Amén. Aquí alguna vez vimos algunos errores de algunos apóstoles, ¿sí? Y quizá ellos en alguna ocasión, en alguna predicación, sí haya una buena palabra. Amén. Porque es la palabra la que hay que analizar y tener cuidado de entenderla y filtrarla. Más la persona, no podemos seguir a las personas. Amén. Tener cuidado de eso, no seguir a las personas, seguir la palabra. Esa es primera conclusión. Segunda, no querer ser famosos en la iglesia o no querer tener reconocimiento humano por lo que hacemos. Amén.
Y lo tercero es que los más importantes en la iglesia, ¿quiénes son? ¿Los líderes o quiénes? ¿O los nuevos? Los nuevos, amén. Ellos son los que todos debemos cuidar. Bien, ahora seguimos. Vamos a ver qué le dice Jesús a los fariseos y escribas. Dice esta versión: Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿qué mal les va a ir? O ay de vosotros, da esa expresión. Aquí dice, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Amén, ese es primer error. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ellos entran, ni ellos obedecen la Biblia, y tampoco dejan que la gente obedezca, con tantos mandatos de hombres, tantas cosas que se inventaban. Segundo hay, verso 15, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos buscaban gente que convertir a la gente a sus reglas judías, a sus cosas. Y cuando alguien se volvía legalista, se volvía extremista, entonces ya estaba ajeno de la salvación. Amén. Y era merecedor del infierno, igual que los fariseos y los escribas. Amén. Porque muchos de esos discípulos de fariseos se volvían peor de radicales que los mismos fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos para crucificar a Jesús? Sus seguidores los instaron, y fueron los seguidores, los fariseos, influenciaron al pueblo, y el pueblo que gritaba: crucifíquenlo, ¿cierto? El pueblo, influenciado por ¿quiénes? Por los fariseos. Por eso Jesús lo dice. Tercera y verso 16. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Entonces ellos le decían, ¿se acuerdan un mandamiento que decía no jurar en vano? No jurar en vano. A esto se refiere. Entonces los fariseos decían, bueno, el caso de este hermano juró y no me cumplió. Entonces el fariseo analizaba, y según el fariseo decía, bueno, ¿por qué juró? ¿Por el templo o por el oro del templo? No, yo juré por el templo. Ah, bueno, no es tan grave si juró por el templo. Desde que no haya jurado por el oro del templo, usted no ha pecado. Así lo enseñaban los fariseos, y Jesús les dice que está mal esa enseñanza. Amén. ¿Por qué está mal? Verso 17 lo explica. Ustedes no saben nada, son unos tontos, dice acá esta versión. Aquí dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro? Dice, voy a leer esta versión. ¿No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro? ¿Y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios? Ahí, para Dios, ¿qué era lo más importante? ¿El templo o el oro? El templo, ¿cierto? No el oro. Para los fariseos, ¿qué era más importante? Pues el oro. El oro era la plata, ¿sí? Lo material. Pero para Dios, el templo, el lugar de encuentro con Dios,
Eso era lo importante. Entonces le estaban enseñando mal a las personas en cuanto a los juramentos. Verso 18. También enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. ¿Qué tienen en común el oro y la ofrenda? Como lo económico, ¿cierto? Como lo material, el materialismo, ¿cierto? Claro, el oro y la ofrenda, ¿quiénes recibían su buena tajada? Los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús les dañó el negocio cuando entró al templo? Los fariseos, los cambistas y todos los que servían en el templo cogían su tajada de las ofrendas. Entonces Dios les dice, para ustedes lo importante es lo material, pero para Dios no es así. Amén. El altar de Dios era lo importante. Verso 19. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Vea esto tan interesante. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Miremos el siguiente versículo. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, sobre el altar. Por el altar primero y todo lo que está sobre el altar. Esta versión lo dice de forma interesante. Dice que la ofrenda se hace valiosa por el altar donde se lleva la ofrenda. Amén. Entonces es muy importante a dónde se lleva la ofrenda. Amén. Al altar de Dios, a la presencia de Dios. Cuando alguien da una ofrenda, debe saber que está Dios mismo recibiendo esa ofrenda, que la está llevando no a un hombre, no a la iglesia, sino se la está llevando a Dios mismo, al altar. Amén. En lo espiritual. Verso 20 aquí en esta versión dice: cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien, verso 21, jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí en el templo. Si jura por el cielo, verso 22, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Los fariseos estaban haciendo que la gente pecara, estaban suavizando y acomodando los mandamientos, en este caso el mandamiento de no jurar en vano. Lo estaban acomodando porque para ellos, según su forma de pensar, el oro y la plata eran lo sagrado, lo importante, pero no el altar de Dios, no el templo de Dios era lo importante. Amén. Entonces estaban torciendo las escrituras y haciendo fallar a la gente. Amén. Vamos al verso 23. ¿Qué otro hay? Cuarto hay, creo que es. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los mandamientos. Tanto lo uno como lo otro hay que hacerlo. Amén. Este versículo es para
sirve para aquellos que están en contra de diezmar. Amén. Entonces, algunos dicen que no, que ya no se debe diezmar. Jesús no está en contra de diezmar. Dice que lo uno y lo otro se deben hacer. Sí, al final del versículo, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, hacer una cosa y también hacer la otra. Pero ellos, ¿de qué les servía diezmar? Dice ahí el comino, dice la menta, el eneldo, el comino. O sea que diezmaban hasta de lo más mínimo. Sacaban ahí meticulosos, ¿no? Sacaban ahí, tenía un frasco de comino y el 10% de comino, el 10% de todo diezmaban. Y Jesús les dice, ¿de qué les sirve si están dejando las leyes más importantes de amar al prójimo, ¿cierto? De hacer justicia, de hacer misericordia, de amar a Dios, de servir a Dios, si el corazón de ellos estaba torcido? Sí debían diezmar, pero no olvidarse de lo importante. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que Jesús les va diciendo. Vamos en el versículo 23 con este regaño de Jesús. La enseñanza de hoy debería ser el regaño de Jesús. Verso 24. Ustedes como líderes no saben nada. Eso fue, me imagino, eso no, Jesús no lo estaba hablando así nomás. Eso fue como un regaño tremendo, ¿no? No saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ellas. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello, dice acá, que hay en el vino. Entonces sacan era un decir, ¿no? Sacan lo insignificante ahí, pero ahí el camello, ¿no? Que hay en el vino. Entonces es una exageración, dándoles a entender que olvidaban lo más importante. Verso 24. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen ya leímos ese, ¿no? El 25. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos. Uy, Jesús ya les estaba enojado Jesús, ¿no? Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen serán como un vaso, un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio en verdad. Hablando de las apariencias, ¿no? ¿Qué apariencia del religioso, del maestro, el que tiene un estatus en la iglesia, pero cuando se va a ver el corazón y si en verdad cumple con la palabra? Grave. Yo creo que todos hemos conocido gente así, que aparentan ser tremendos cristianos o tremendos personas de Dios, pero cuando se da cuenta uno más profundo en su diario vivir, ahí está la suciedad que está por dentro del vaso. Amén. Bien, vamos, verso 25. Bueno, yo creería que dejémoslo hasta ahí. Amén. Hasta este verso. Está tremendo el regaño de Jesús a los fariseos. ¿Para qué nos habla el Señor esto? Para no caer en esos errores como fariseos. Decirle a alguien fariseo es un insulto, ¿cierto? Es un insulto. Y no debemos caer en los errores de los fariseos, en las apariencias, en querer obedecer la ley y dejar los principios de la ley.
querer obedecer los mandamientos y dejar los principios de los mandamientos. Los mandamientos se basan en dos: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el otro? Y amar al prójimo. ¿De qué sirve cumplir el resto de mandamientos si no amo a Dios sobre todo y si no amo a mi prójimo? De nada sirve, amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Está interesante esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de semejante regaño, cómo reaccionan los fariseos, qué le va a pasar a Jesús, qué sucederá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en los errores de los fariseos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no buscar protagonismo, a no buscar, Señor, el aplauso de la gente, el aplauso de los demás, sino a ser humildes, sencillos, a servirte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, perdona, Padre Celestial, aquellas cosas que no son agradables delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguirte cada día, Señor, de la manera como tú nos has enseñado que te sigamos. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces quedamos así. Vamos a hacer una oración por la hermana Gloria, quien perdió un hermano, se murió un hermano de ella, y vamos a orar habían unas peticiones que había visto de Mónica, que tiene cáncer, una familiar de una hermana, y oramos por eso, amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos que tú fortalezcas a nuestra hermana Gloria, Señor, y a su familia, Padre, quienes están pasando por esta pérdida, Señor. Padre, trae tu consuelo, trae tu fuerza, Señor, sobrenatural para el alma de mi hermana y de su familia. Señor, te pido, Dios, que le des paz aún en medio de la tormenta, Señor, y que de esta situación surjan frutos que sean para bien, Señor, de la salvación del resto de la familia, que esto sirva para algo grande y poderoso de parte tuya. Gracias, Señor. Obra también en Mónica, quien está enferma de cáncer, Señor. Obra, sánale, Señor. Reprendemos la enfermedad. Sigue haciendo la obra en esta persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, felicitaciones. Señor, bendice las ofrendas, lo que hayamos traído para tu casa, que haya bendición, multiplica, Señor, los recursos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, es así como quedamos despedidos. Recuerde que debemos venir a la iglesia a buscar al Señor, amén. Dios les bendiga y adelante con el Señor.